¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y cuando Juan lo vio, ¿qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. Me puedo imaginar a los que estaban alrededor de Juan al escuchar la introducción que él hace de Jesús. Antes de nacer, el ángel ya avisó, anunció que él iba a ser el Salvador, que él iba a quitar, iba a pagar por el pecado de la humanidad, de los pecadores. Y ahora Juan le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. Y ellos, sus mentes fueron en esos sacrificios del Antiguo Testamento, cuando el pueblo pecaba, y cómo Dios mandó en las leyes, cómo ellos tenían que acercarse a Él para hacer expiación. Tenían que buscar un cordero de un año, un cordero sin mancha, sin tacha, un cordero perfecto. Ese cordero no podía tener nada dañado, ni una sola mancha. Tenía que ser un cordero sano, 100%. Y con ese cordero ellos tenían que acercarse al sacerdote, para que el sacerdote pudiese hacer expiación, sacrificio, con ese cordero, por el pecado de ellos. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Hebreos capítulo 10. El versículo 3. Y observemos lo que dice acá. Hebreos 10, 3. Pero en estos sacrificios, cada año se hace ¿qué? Memoria de los pecados. ¿Por qué? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Aunque era un mandato de Dios, aunque ellos tenían que practicarlo diariamente, anualmente, la persona después era un cordero por la familia, ninguno de estos corderos, ninguno de los toros, ninguno de los machos cabríos, ninguno de todos aquellos sacrificios, su sangre no podía quitar ¿qué? El pecado. Ahora Juan ve a Jesús, y yo quiero que ustedes observen conmigo, y él dice así: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Está diciendo Juan, hay algo diferente en este Cordero. Él es el Cordero de Dios, el Cordero que Dios ha provisto. Y me imagino a la gente buscando un cordero. ¿Dónde está el cordero? Y él apuntó hacia la persona de Jesús. Y él dijo, Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero que Dios ha ofrecido. Él es el Cordero que Dios ha enviado. Y ese Cordero es el único Cordero que su sangre puede quitar el pecado del mundo. Dios lo ofreció en sacrificio a su mismo Hijo. El Dios eterno se hizo carne. La semana pasada hemos visto Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y el ángel vino y anunció a María: María, no temas, vas a dar a luz un hijo y vas a llamar su nombre como Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero Juan lo presenta de una forma más amplia. Juan dice, no solamente a su pueblo, sino que Él es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero vino a este mundo para salvarte a ti y a mí. No sé cómo has venido en esta mañana, pero la Biblia nos dice que Jesús es el Cordero de Dios. Él es la provisión de Dios para ti y para mí. No hay otro Cordero. Dios no va a enviar otro Cordero. El Cordero ya ha sido provista por Dios. Se llama Jesús. Está claramente indicado en las Escrituras. Dice allí en Juan 1:29, cuando Juan vio a Jesús, él apuntó hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Jesús es el enviado de Dios por nosotros, los humanos. Jesús vino a dar su vida por cada uno de nosotros. La Biblia nos dice que todos éramos pecadores, todos somos pecadores, todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos estamos condenados ya por nuestros pecados. El pueblo de Israel tenía que ofrecer sacrificios de animales y esa sangre solamente cubría los pecados. Y dice la Biblia, y fue hasta que Cristo vino para hacer el sacrificio perfecto, completo de parte de Dios. Ellos hacían una práctica para memoriar los pecados cada año. Y ellos recordaban: somos pecadores, y esa sangre del macho cabrío, esa sangre del toro, esa sangre de ese cordero, me hacía recordar que Dios un día va a enviar el verdadero cordero, el cordero de parte de Dios, para venir por nosotros. Pero no solamente Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios, sino dijo: el Cordero, Jesús, quita el pecado del mundo. Y cuando Juan dijo eso, dice, algunos de sus discípulos ya no andaban más con Juan y empezaron a andar con Jesús, porque entendieron que ese Cordero era el único que podía quitar el pecado. Todos los otros corderos cubrían el pecado, pero el pecado estaba allí. Solamente Jesús tiene el poder de quitar nuestros pecados. Somos pecadores, estamos condenados, pero Cristo vino a dar su vida. Cristo vino a derramar su sangre, y su sangre tiene poder para quitar el pecado. Su sangre tiene poder para lavar nuestras vidas. Su sangre tiene poder para limpiarnos de toda maldad. Solamente en Jesús, en ningún otro. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quizás tú has venido aquí en esta mañana y no tienes esa seguridad de que tus pecados ya han sido quitados, lavados, limpiados por la sangre del Cordero de Dios, que es Jesús y quien es el Dios eterno. Y en esta mañana te invitamos a que puedes venir a este Jesús y entregarle tu vida y decirle: Jesús, yo creo en ti. Jesús, yo soy un pecador. Jesús, yo necesito que mis pecados sean quitados. Y cuando tú lo hagas con fe, pidiéndole a Jesús, el Cordero de Dios, quien murió por ti en la cruz del Calvario, quien se sacrificó por tus pecados, y le pidas perdón, su sangre te lava, te limpia y te perdona para siempre. Y tus pecados son quitados, porque la sangre de Jesús es la única que puede quitar el pecado. El de los animales cubría el pecado, pero cada año se hacía memoria, cada año se volvía a recordar. Pero una vez que tus vidas sean limpiadas con la sangre de Jesús, nos dice así la Biblia, y nunca más Dios se acordará de nuestros pecados.
fueron crucificados, fueron clavados, fueron juzgados en Jesús, el Cordero de Dios. Mi querido amigo, en esta mañana yo no sé cómo está tu vida, pero si tú estás aquí y no tienes a Cristo, el único que te puede lavar y quitar el pecado y darte perdón es Jesús. Aquí en el mundo recuerda con panetón, con comida, con regalos, y nosotros en esta mañana pudimos adorar al Dios eterno, al que vive por siempre, el Cordero de Dios, Jesús el Señor. Pero también hemos visto, hemos cantado que el Cordero es digno. Y yo quiero que vayan conmigo en el libro de Apocalipsis, capítulo 5. Y el capítulo empieza dándonos la escena en el cielo. Y Juan está ahí, dice que vio a uno sentado en el trono y en su mano él tenía un libro, escrito por dentro y por fuera, pero ese libro estaba sellado con 7 sellos. Y la tristeza grande del apóstol Juan era de que no había nadie que era digno de poder abrir ese libro y desatar sus sellos. Dice, no había nadie digno en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Y él lloró porque no se encontró. Hasta que uno de los ancianos le dijo así en el versículo 5, y dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿quién? El Cordero, como inmolado. Y Juan lo presenta así, un Cordero que fue inmolado, como inmolado. Pero se está refiriéndose a su Señor, el Señor Jesucristo. Tremendamente otra vez. Esto ya quita y rompe todas las enseñanzas de que Jesús no es Dios, ¿no es cierto? ¿Dónde está parado Él? En el cielo, en medio del trono, en medio de todos los seres angelicales, en medio de los ancianos, en medio de los querubines. Allí está parado ¿quién? Jesús, el Cordero de Dios, el que fue inmolado, el que murió en la cruz y resucitó de la muerte. Y lo presenta así, que tenía que 7 cuernos y 7 ojos, y los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Está hablando de Jesús como Dios, representándole como Dios mismo en el cielo. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, observe ahí, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante de ¿quién? Del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú, oh Jesús, fuiste ¿qué? Fuiste inmolado, y con tu sangre nos has ¿qué? Redimido. ¿Para quién? Para Dios. ¿De dónde nos ha redimido? De todo linaje, de toda lengua, de todos los pueblos y de todas las naciones. Todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús hemos sido ¿qué? Redimidos, libertados, y llamará su nombre ¿qué?
Jesús. ¿Se acuerdan que la semana pasada les di 3 nombres de Jesús? ¿Cuáles eran? Salvador era uno. ¿Se acuerdan? El que viene a socorrer. ¿Y el que viene a qué? A liberarnos. ¿Liberarnos de qué? Del pecado. De la esclavitud del pecado. Jesús no solamente murió por nosotros, sino aquellos que hemos creído en Él, nos ha redimido. Nos ha sacado del mundo de pecado, nos ha sacado del mercado del pecado y nos dio libertad para vivir una vida victoriosa, para su honor y para su gloria. Y en el cielo estos ancianos, estos seres, se inclinan para adorar a Jesús y decirle: digno eres, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Y mira lo que más nos ha hecho, versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué? Reyes y sacerdotes. ¿Y qué más? Y reinaremos sobre la tierra. Anoche hemos hablado de fe, ¿se acuerdan? ¿Crees esto? Lo que dice acá. Cristo te ha redimido con su sangre. Cristo te ha hecho ¿qué? Rey, sacerdote, y vas a reinar con Él sobre la tierra. ¿Qué nos hace pensar Satanás? No, todavía nuestros pecados no han sido perdonados, porque Él no quiere que vivamos en victoria. Él no quiere que tú y yo entendamos que nuestros pecados han sido ¿qué? Quitados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente lo cubre con su sangre para que el pecado esté ahí, ya está olvidado, ya está perdonado, ya está juzgado el pecado. Y Pablo dice así: ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo. Jesucristo dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿qué? De muerte a vida. Cristo te ha dado vida. Por eso Él es digno de ser adorado por ti y por mí. Nuestro propósito en la tierra es de elevar alabanza, adoración a Jesús, de honrarle, de bendecirle. ¿Por qué? Porque nos ha redimido con su sangre para Dios. Y nos ha hecho ¿qué? Reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Verdades fundamentales para nosotros. Tenemos que creer y apropiarnos de esta verdad. Tú ya eres un rey. Tú ya eres una reina. No te vendas al pecado. No te entregues al pecado. No creas la mentira de Satanás de que todavía tú estás sucio en tus pecados. Si has creído en Cristo, Jesucristo, el que fue inmolado, te ha redimido con su sangre para Dios. Tú ya eres de Dios, ya perteneces a Dios. Y Dios ya te ha declarado que rey, reina, sacerdote, sacerdotisa para Dios. Y no solamente te ha declarado, pero vas a reinar sobre la tierra. ¿Yo? ¿A pesar de lo que hice? Sí. ¿Por qué? Porque cuando Juan lo presentó, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los machos cabríos, los toros, no podían hacer eso para el pueblo. Solamente Cristo. Y tanto el pueblo de Israel, tanto los gentiles tienen que creer en Jesús, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios es digno de ser Dios. Él es Dios adorado en los cielos. Mire el versículo 11: y miré y oí la voz
de muchos ángeles alrededor del trono. Si Jesús fuese un ángel, nunca pudiese recibir la adoración de los ángeles, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, o los 4 seres vivientes, decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Solamente el Cordero de Dios es digno de ser adorado por todos los hombres. Y Él es digno de ser adorado por todos los huestes celestiales. ¿Por qué? Porque Él es Dios. El Dios eterno se hizo carne. Tomó forma de humano. Nació de la Virgen María. Nació, vivió, creció y nunca pecó. Y un día subió al Calvario para dar su vida, para hacer el sacrificio más perfecto que Dios demandaba. Una sola vez y para siempre. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote? ¿Cuántas veces? Cada año. Cada año. Y durante el año había muchos otros sacrificios. Cada año tenía que venir, matar un cordero y esparcir su sangre. Pero Jesús hizo un solo sacrificio para siempre. Y su sangre hoy día, aunque Él murió más de 2000 años atrás, su sangre todavía tiene el mismo poder para lavar tu vida de todos tus pecados y limpiarte y redimirte y hacerte un rey y un sacerdote para la gloria de Dios, para que tú puedas adorar a Dios y decir y unir en esta adoración que hay en el cielo. El Cordero de Dios es digno. Pero también hemos cantado que el Cordero de Dios va a regresar. Cuando Jesús ascendió a los cielos, 2 ángeles bajaron y pararon al lado de los discípulos y le dijeron: este mismo Jesús, a quien ustedes han visto ir al cielo, Él mismo volverá. Y Pablo nos habla en el libro de Tesalonicenses capítulo 4 de un evento que va a suceder. Y él dice que Dios va a enviar al Señor Jesús, el Cordero de Dios. Él va a descender de los cielos y Él va a venir a este mundo. En primer lugar, Él va a sacar a su iglesia. Y Él va a llevar a su iglesia para vivir con Él para siempre. ¿Quién es su iglesia? Todos aquellos que hemos creído en el Cordero de Dios. Todos nosotros que hemos pedido a Jesús para que sea nuestro Salvador. Todos que hemos recibido el perdón de Dios. De todo pueblo, nación, lengua, tribu. De todos esos lugares Él va a reunir a su iglesia. Lo va a sacar de este mundo y lo va a llevar consigo. Y vamos a vivir por los siglos de los siglos con el Señor y vamos a adorarle. El Cordero va a regresar a buscar a su iglesia, que Él compró con su sangre para recompensarlos. Pero también el Cordero va a regresar para juzgar a las personas por no creer en Él. Cuando venga el Cordero nuevamente, ya no va a venir a morir en una cruz. Él hizo un solo sacrificio y para siempre.
Él va a volver como rey y va a juzgar a las personas por haber rechazado el regalo de la vida eterna, por haber rechazado la obra que Cristo ha hecho por ellos en la cruz del Calvario, por haber rechazado que Él derramó su preciosa sangre para redimirnos de nuestros pecados. Y la Biblia dice, cuánto mayor castigo merecen las personas que desprecian una salvación tan grande. Mi querido hermano, Dios te ha salvado. No vuelvas al yugo del pecado. Vive para Él. Vive para su gloria. Adórale. Sírvale. Mi querido amigo, en esta mañana quizás es la única oportunidad que Dios te da para creer en Cristo. No lo rechaces. Porque si tú lo rechazas y tu tiempo termina, vas a ser condenado por tus propios pecados y vas a ser juzgado por el mismo Cordero, quien entregó su vida por ti. Él va a venir para juzgar a las personas. Él va a venir para recompensar a su pueblo, a su iglesia. Él va a regresar para juzgar a las personas. Y Él va a regresar para reinar sobre su pueblo Israel. En el Antiguo Testamento hay muchos versículos que hablan de que el rey va a venir y va a sentar en el trono de David en Jerusalén y va a reinar sobre esta tierra. Y acabamos de ver en el libro de Apocalipsis, y reinaremos sobre la tierra. ¿Con quién? Con el Rey Jesús. Romanos capítulo 8. El versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Queridos hermanos, Dios nos ha salvado y Dios nos ha dejado su Espíritu para que su Espíritu nos guíe para andar en el camino de victoria. Jesucristo dijo, si yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo vamos a asegurar de que podamos vivir en abundancia? Andando ¿cómo? En el Espíritu, no según la carne. Dios no nos salvó para que volvamos a vivir en la carne y dejar que el pecado vuelva a reinar en nuestra vida. Eso no fue el propósito de Jesús. Él vino a dar su vida, a derramar su preciosa sangre para liberarnos, para redimirnos, para liberarnos de la condenación. Observe lo que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si tú has recibido a Cristo, ya no hay condenación. Dios te ha liberado por su gracia, por su misericordia. Te ha dado libertad. Ahora, para que tú entregues tu vida, para que le sirvas. Pero también quiero terminar con una advertencia en Hebreos capítulo 10. Volvamos a Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Dice así la Biblia: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Una vez que hemos recibido la salvación, una vez que Dios nos ha revelado la verdad, si tú desprecias eso, entonces Dios te va a juzgar. Si tú has venido en esta mañana y no conoces a Jesús, ya sabes que Jesús es la verdad. Ya sabes que Jesús es el único Salvador. Si tú lo aceptas,
ya no va a haber condenación para ti. Si tú lo rechazas, va a haber condenación. Y Dios va a ser justo en condenarte, porque tú has rechazado su oferta de perdón. Tú has rechazado su invitación a la salvación. No Él, tú lo has hecho. Así que si nosotros somos salvos, si hemos creído en Cristo, ya no hay más condenación, pero debemos andar en el Espíritu, no en la carne, no conforme a la carne, no siguiendo viviendo nuestra vida a nuestra manera. Dios ha dejado su palabra, nos ha dado su Espíritu para hacernos entender cuál es el camino que Él quiere que tú y yo andemos para su gloria y para nuestro bien. Y si tú estás en esta mañana y no conoces a Jesucristo, hoy es el día para ti. Acéptalo en tu corazón y vas a recibir su perdón, y también vas a ser liberado de toda condenación, y ya no tendrás que tener miedo alguno. Creerle, porque he aquí el Cordero de Dios que quita, ¿qué? El pecado tuyo y mío. Amén. Padre, en esta mañana queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque un día enviaste al Cordero, el Cordero enviado de Dios. Y el Cordero dio su vida derramando su sangre por nosotros en la cruz del Calvario, porque así lo has planeado tú. No había otra forma, no había otro plan. Era necesario que el Cordero derramase su sangre para poder redimirnos, para poder salvarnos de nuestros pecados y de la condenación. Y ahora tú das seguridad a todos aquellos que están en Cristo Jesús, que ya no hay ninguna condenación. Y nos animas a andar según el Espíritu y no conforme a la carne. Y Señor Dios, en esta mañana, si hay personas acá que no conocen a Jesús como el Salvador, qué mejor oportunidad ahora para ellos de poder ser confrontados con esta verdad y tomar una decisión. Mi querido amigo, en esta mañana, tú sabes muy bien cómo está tu corazón. Tú sabes que eres pecador, no te tengo que convencer. Ya has escuchado lo que Jesús ha hecho por ti. Ahora es tu momento de decidir. ¿Lo acepto o lo rechazo? Si lo aceptas, vas a recibir perdón y salvación. Y si lo rechazas, juicio. Pero tú decides. Es mi deseo que tú puedes aceptar a Cristo en esta mañana. Por eso, si ese es tu deseo también, puedes orar conmigo esta oración. Pero hazlo con fe allí en tu corazón y dile así: Señor Jesús, en esta mañana entendí bien claro que tú eres el Cordero que Dios ha enviado para morir por mis pecados en la cruz del Calvario. Y derramaste tu sangre para quitar mi pecado. Moriste, fuiste sepultado y al tercer día resucitaste de la muerte. Y hoy día estás vivo para darme perdón y vida eterna. Señor Jesús, yo creo en ti con todo mi corazón, que tú eres el único Salvador. Por eso te recibo en mi corazón como mi Salvador. Dile así en esta mañana ahí en tu corazón: Señor Jesús, yo creo que tú eres el único Salvador que puede salvarme. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Perdóname, sálvame. Y si tú has hecho esto con fe en tu corazón, sepa que Dios te ha escuchado en esta mañana. Y nosotros queremos mostrarte a través de la palabra de Dios cómo puedes estar seguro de esta decisión que acabas de tomar. Y me gustaría orar por ti en esta mañana. Si tú has hecho una decisión de invitar al Señor Jesús a venir a tu vida para salvarte y ser tu Salvador,
Ahí donde estás sentado, indícamelo levantando tu mano y bajarlo. No voy a tomar mucho tiempo. Si lo has hecho de corazón, indícamelo levantando tu mano y bajarlo. Y me gustaría orar por ti. Sí, gracias a Dios. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más en esta mañana? Sí, gracias a Dios. ¿Alguien más? No quiero dejar pasar esta hermosa oportunidad para que tú puedas decidir. Sí, gracias a Dios. ¿Alguien más en esta mañana? Sí, gracias a Dios. ¿Hay alguien más que dice, yo también he recibido a Cristo como mi Salvador? Padre, una vez más queremos agradecerte por la obra de salvación que tú das a todos aquellos que creen en Jesús. Te pido tu bendición sobre estas vidas, que ninguno salga de este lugar sin ser aconsejado en tu palabra, cómo tener esa convicción, esa certeza de que tú de verdad has perdonado todos sus pecados y lo has liberado de toda condenación en esta mañana. Bendice a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a amar a Jesús. Ayúdanos a adorar a Jesús, porque fuimos hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, por la sangre que Él derramó en el Calvario por nosotros. Y gracias porque en esta mañana también a estas personas los has aceptado como reyes y sacerdotes. Y un día todos vamos a vivir en tu presencia. Y esperamos con ansias ese día en que el Cordero va a regresar para buscarnos y llevarnos a vivir con Él para siempre. Hasta que ese día venga, ayúdanos a adorarte y a servirte con todo nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana.